segunda vuelta electoral Ecuador 2021 a cargo de TCN, Periodismo Digital. Tenemos como invitados a los activistas sociales, en este momento Verónica Albuja, Priscila Hidrobo, Jonás Rodríguez. También están invitados Andrés Viteri, Diego Ormaza, Adrián Espinosa, Viviana Marfetán, Michelle Umbi y Helmut Jeremías. Moderando este encuentro, mi colega Fabián Paredes y mi persona, Fernanda Londoño. Esperamos que este conversatorio sirva un poco para aclarar qué expectativas tienen los distintos grupos sociales, los distintos activistas sociales que esperan de cada candidato y sus propuestas. Doy paso a mi colega Fabián. Fabián, buenas tardes. Muchas gracias, Fernanda. Qué gusto estar en este primer conversatorio que hacemos como plataforma informativa. Hemos realizado algunos segmentos, también estamos estrenando esta última semana el segmento de articulistas, de algunos articulistas, algunos profesionales que van aportando en nuestro sitio web con sus puntos de vista desde cada una de sus áreas. Verónica se conecta desde la ciudad de Quito. Ella es socióloga y es una voz femenina de la opinión pública, de la coyuntura, de la política en general. De igual manera, Priscila Hidrobo, que está conectada desde la ciudad de Cuenca, desde la hermosa ciudad de Cuenca, que a propósito está a días de conmemorar un año más de su fundación política. Y Jonás Rodríguez es expresidente de la FEWE de Ambato y exsecretario nacional de la FEWE, pues de esta organización de estudiantes universitarios a nivel nacional. Él está conectado desde la ciudad de Ambato y esperamos pues que también otras voces, de los confirmados actores sociales se conecten en los próximos minutos. De todas maneras, planteamos una primera interrogante, ¿no es cierto?, a minutos de que entremos al silencio electoral. Se ha dicho de que estas elecciones 2021 son muy importantes para el Ecuador, son trascendentales, que se disputan dos modelos distintos. Hay otras voces que plantean de que no son tan distintos dos modelos. Sin embargo, ya para no tener un efecto de carácter mayor electoral, planteamos en general cómo vemos desde la sociedad civil o hemos visto esta segunda vuelta electoral. Y entonces en esa primera interrogante, ¿cuáles son los temas que se pusieron sobre el debate en esta segunda vuelta a diferencia de la primera vuelta en donde hubo 16 competidores? Quisiera escuchar esas opiniones, por favor. No sé si es que una de las damas puede empezar, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los temas que se impusieron a diferencia de la primera vuelta ya para el balotaje? Por favor. Verónica, te invito a que nos compartas tu opinión. ¿Cuáles son los temas que tú vistes que dominaron el debate de la segunda vuelta electoral? Hola, buenas tardes con todos los que nos escuchan. Un saludo a todos los que también están compartiendo el panel. Bueno, creo que es importante, como tú mencionabas, bueno, ahora ya se han definido dos candidaturas, pese a las circunstancias en las que la primera vuelta quedó, lamentablemente, con un sabor amargo para una gran parte de la ciudadanía que tuvo también otra opción electoral. Entonces, saliendo de ese pequeño momento de tensión para el país, porque no solamente es una cuestión que tienen que ver los partidos políticos, sino también la voluntad de la ciudadanía en las urnas, que se ha visto de cierta forma, en este caso, o que ha quedado con incógnita o que no se ha resuelto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tema institucional, al cual los candidatos han hablado del tema institucional, de recuperar las instituciones como la justicia, que es un tema que en el Ecuador, en las actuales circunstancias, se ha visto que la justicia ha quedado un poco politizada o atrapada en la política de acuerdo a ciertas coyunturas. Entonces, cuando te hablan de recuperar la institucionalidad, bueno, la ciudadanía, justamente el ciudadano común lo que quiere es justamente que los casos que están ahí en la justicia atrapados
3, 4 años ahora realmente se resuelvan, que los funcionarios logren resolver estas cosas. Otro tema que se ha planteado es el tema de la participación de los jóvenes. Sin embargo, en muchas de las propuestas, cuando vamos revisando, y ahora de los 2 candidatos que quedaron finalistas, ves que la participación de los jóvenes no ha sido absolutamente el sentir en las propuestas. ¿A qué me refiero? Los jóvenes han planteado temas que en este momento, si bien a nivel mundial se habla del cambio climático, en el caso del Ecuador lo vemos solo desde el punto de vista ecológico, pero no vemos lo que está ya pasándonos, ¿no? Parte de lo que está pasando a nivel mundial y a nivel del Ecuador, este tema vinculando a la pandemia, tiene mucha relación con todo lo que está pasando y afectando al mundo con respecto al cambio climático. Ese es un tema que nos va a quedar en deuda a los candidatos, o es un tema que incluso para los partidos políticos va a tener que ser incluido y reflexionado de qué son ya los efectos del cambio climático incluso en nuestra región y en nuestro país. Otro de los temas de los cuales se habla, pero de los cuales nos queda así como muy en el aire, es el tema de los derechos humanos. Se habla mucho de fortalecer, respetar los derechos humanos, y actualmente estamos viendo que nos faltan propuestas de cómo se va a hacer. Si bien en campaña política a veces se ofrecen temas como la vacunación ahora, que está muy cuestionada, muy criticada al gobierno actual, pues sí, nos falta saber para todos los ecuatorianos con seguridad y con certeza qué va a pasar con un plan de vacunación y qué va a pasar con el área de salud. Son temas que están pendientes, son temas de los cuales sí se menciona el tema de inversión más en educación, inversión más en salud, pero actualmente la situación para cualquiera de los candidatos que gane es bastante crítica. Ayer, incluso en la ciudad de Quito, vimos cómo se maltrató a los sectores más vulnerables, que en este caso son las personas de la tercera edad, con una situación de vacuna no bien planificada. Otro tema que está pendiente son el tema de qué va a pasar con todos los casos de corrupción. Se ha hablado que no se puede tolerar más la corrupción en el país, pero es un tema pendiente para los 2 candidatos que no lo han mencionado, cómo lo van a tratar, cómo se va a hacer. En el país se ha hablado mucho de el tema de la corrupción, de escándalos de corrupción. Sin embargo, es un tema que queda pendiente porque ya de cierta forma la ciudadanía ha normalizado el tema de la corrupción como un día a día, que como si estuviera bien, y realmente son Perfecto. temas que También, si el también país quiere vemos progresar, entonces, necesita, en este caso, resolver esos temas que están pendientes. De lo vemos demás, también todas las entonces que propuestas las existen, hemos Verónica, escuchado, algunos ¿no? temas pendientes, ¿no es cierto? Además de algunos que se presentan alrededor del debate, algunos temas pendientes. Yo no sé, Priscila, si es que participas desde la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca también en la primera vuelta tuvo una consulta popular alrededor de lo que ya planteaba Verónica, el tema ambiental, el tema del agua. ¿Tú crees o has visto que hay algunos debates, unos temas de debate nuevos que han dominado en esta segunda vuelta electoral? Parece que tiene algún inconveniente con la comunicación, Priscila. Jonás, qué gusto en saludarte. Veo que también Adriana se ha incorporado. Mucho gusto, Adriana. Ella es una activista política y social de la provincia de Morona, Santiago, de la Amazonía, si es que no estoy mal, Adriana. Jonás, no sé si es que tú podrías añadir en ese mismo tema. La primera vuelta tuvo 16 candidatos, ¿no es cierto? El discurso, la comunicación fue con mucho ruido. Ya para el balotaje, ¿cuáles tú piensas o viste que fueron los temas que dominaron el debate político electoral? Bueno, pasamos de una primera vuelta con 16 candidatos, donde el voto obviamente se iba a dispersar, donde sabíamos claramente que el tema del sector del correísmo iba a tener una importante votación, la cual obtuvo, y por ahí nos quedamos con esa duda del segundo puesto, que venía a ser el tema de Lasso y Yacu, ¿no? Que a la final, bueno, un poco se hizo complejo el proceso, debido a que el CNE tuvo varias fallas sobre el tema primero de lanzarse, sí, a decir que ya estaba en su conteo rápido Yacu en la segunda vuelta, cuando había posiblemente un empate técnico, ¿no? Entonces, sufrimos primero de eso, y lo cual se vició un poco el proceso, y tuvimos
un problema ahí mucho mayor. Para esta segunda vuelta, cuando ya vemos dos candidatos de dos modelos diferentes, uno estrictamente progresista y el otro de derecha neoliberal, bueno, vemos que se han centrado los candidatos y han cambiado en sí, especialmente Lasso, su estrategia de campaña, ¿ya? Donde en el primero tuvo, creo que en la primera vuelta fue una campaña súper desastrosa para él, donde disminuye en relación a la votación del 2017 sus porcentajes en unos 8 puntos y alcanza un 20% de la votación. Entonces cambia totalmente el panorama. Obviamente vemos la influencia de Jaime Durán Barba también como uno de los asesores principales de Lasso, y eso hace que quiera captar ese voto, especialmente el voto de Herbas, ¿no? Porque los dos por ahí, las dos votaciones que vendrían a ser la de Herbas y la de Yacu, eran las votaciones importantes que tenían que tratar cada uno de los dos candidatos de captarlo, ¿no? Entonces él sí iba a su estrategia. Vemos que también contrató a uno de los asesores de la campaña de Herbas para captar ese voto, ¿no? Y de ahí vemos con el voto de Yacu, que es un voto de Yacu que en la mayoría es indígena, y ahí, bueno, hay un tema de un voto blanco mestizo que siempre han votado por Pachacutic, pero también jalar ese tema del voto. Si bien el voto de Yacu pretendería yo que en su mayoría lo capta Andrés Arauz, el voto de Herbas, más o menos 3 de 4 votos de Herbas van a ir al voto de Lasso, ¿no? Entonces, en el tema del debate, más bien, ahí ya hubo una estrategia un poco más de ataque, ¿ya? Entre los dos candidatos, especialmente, obviamente, Andrés Arauz, reflejando a que Lasso gobernó con Lenín Moreno por su poca aceptación, y obviamente posicionando también el tema de Lasso en cambio de que Arauz es Correa, y Correa, obviamente, es el que impuso a Lenín Moreno. Entonces, es una estrategia más de campaña, de ataque, del uno y el otro. Hemos visto que en esta segunda vuelta es una campaña mucho más sucia, ¿sí? Por parte de los dos bandos. Y ahí es cuando la gente un poco se asusta, ¿no? De que, bueno, no quiero lo mismo que he venido teniendo en los últimos tiempos, y por eso vemos que en las últimas encuestas hay un gran porcentaje todavía de indecisos y de votos nulos, ¿no? Como un voto de rechazo a la misma política que habíamos tenido. Eso como en primera instancia para poderlo centrar, y ahí en Perfecto, segunda poder ver cómo va. Muchísimas gracias, Jonás. Importantes elementos que añades tú acá a la mesa. Adriana, Priscila, no sé si es que ya estás con nosotros, Priscila. Perfecto, entonces vamos contigo, Adriana. Tú eres una activista política, estás en Amazonía, has visto algunos elementos, algunos puntos, temas que la segunda vuelta ha mejorado o aportado en esta campaña electoral, tomando en cuenta algunos elementos que ya planteaba Jonás, ¿no es cierto? Como por ejemplo, esas 2 semanas que el CNE se tomó en debatir el segundo puesto, quién pasaba con Arauz al balotaje, como también estos últimos días, estas últimas semanas, en donde pues se ha dicho o se ha manifestado en algunos medios, sobre todo en los medios digitales, de que se ha acelerado o se ha visto un crecimiento de la campaña sucia. ¿Qué lectura nos puedes compartir desde la Amazonía del Ecuador? Bienvenida. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Adriana Espinosa. Estoy del Cantón Limón Indanza. Créeme que acá, en el Cantón Limón Indanza y en sí, si hablamos de Morona Santiago, tenemos que entender que el despropósito político y la crisis en los liderazgos, como está sucediendo tanto en la CONAIE, en este caso la FISH, la NASHE, que es acá, de Morona Santiago, pues está totalmente dividida. ¿Por qué? Porque si cierto grupo decide, como hablaba el compañero y decía, que la mayoría de los votos de Yacu van a ser para Arauz, pues no tanto diría que es así. He estado al frente de la política y hablo de Creo, soy coordinadora cantonal de lo que es el movimiento político Creo, y hemos tenido una aceptación bastante buena. Cabe recalcar que si analizamos votaciones anteriores en lo que es Morona Santiago, le dimos 4-1 al correísmo. Pero ahora he estado caminando en diferentes sectores de las comunidades del Cantón Limón Indanza, donde el mensaje se lleva, porque las personas están cansadas. Morona Santiago es la provincia más pobre del Ecuador. Sin embargo, el cobre,
el petróleo se lleva de estas provincias donde han sido totalmente abandonadas y los pueblos shuar no siempre acatan lo que sus líderes quieren. Entonces, Pachacuti, que es muy fuerte, si hablo de mi cantón, y provincias arrastraron con 2 asambleístas, Yacu nos llevó, pero en segundo lugar, en Morona Santiago quedó Herbas, que sin poner una propaganda, hablo en mi cantón específicamente, se llevó el segundo puesto y es algo que realmente nos alarmó. Entonces, la gente estaba cansada de las mismas políticas de siempre. Acá el odio al banquero o todo lo que ha pasado en redes sociales ha conllevado a quizás esa crisis que ha tenido y a lo que llevó a que Yacu aparezca en una segunda vuelta. Pero la gente está dispuesta al cambio. Cabe resaltar que también Arauz está haciendo su campaña, acá se regala dinero, acá van a las comunidades y siguen regalándoles lo que son quintales de arroz, quintales de azúcar, pero la gente también sabe que si nosotros ahora vendemos un voto, más adelante va a ser difícil. El mismo hecho de tener acceso al internet y a la comunicación ayuda a que las personas conozcan un poco más de lo que está pasando. Entonces el mensaje ha sido llevado y yo personalmente puedo decir que aspiro a que Morona Santiago y en sí el Cantón Limón Indanza, el cual estoy, y me he encaminado en estos pocos días, está bastante dispuesto a apoyar a Lazo. No puedo hablar por los otros cantones, las otras provincias, pero Morona Santiago está queriendo ese cambio y pensamos y creemos que se va a dar. Sabemos Adriana, que no representamos... Muchas gracias por esa lectura, esa impresión respecto de lo que está sucediendo en tu cantón y en la provincia de Morona Santiago. Priscila, no sé si es que ya estamos contigo, Priscila. Hola. Sí, hola. Priscila, qué gusto. Un poco yendo en la misma línea, ¿no? Estábamos dando cuenta de que cuáles han sido los elementos, los puntos de debate que han dominado esta segunda vuelta del proceso electoral. Jonás nos decía que lastimosamente se ensució, la campaña ha sido más sucia que incluso que en la primera vuelta. Verónica hablaba de una serie de puntos que han querido debatir, pero que sin embargo no han dominado la agenda de medios, ¿no es cierto? Como el tema ambiental, como el tema de la corrupción, etcétera. Desde la ciudad de Cuenca, desde la capital de la SUAY, ¿qué nos podrías aportar tú en ese sentido? Bienvenida nuevamente. Buenas tardes, primeramente con todos. Me disculpo por no tener la cámara encendida por problemas de conexión. Si es que la enciendo, tengo problemas con el audio. Mi nombre es Priscila Hidrobo, desde la ciudad de Cuenca. Desde mi punto de vista, bueno, creo que ya han mencionado que en la segunda vuelta electoral la campaña se ha visto más enfocada a un ataque hacia el otro candidato. Se han dejado muchos puntos de lado, como es la intervención de los jóvenes, los nuevos emprendimientos, apoyar a una inversión en el país. Aquí en la ciudad, la campaña se ha visto más dirigida a grupos que en sí a la población en general. Entonces, y basada básicamente, como les digo, en el ataque. Cualquier propaganda política que se ha visto inicia hablando mal del otro candidato, más no enfocándose a lo que ofrece o a las propuestas del candidato en sí. Perfecto, un poco esa ha sido la tónica, ¿no? Tenía un mensaje que estaba leyendo de una persona de Imbabura cuando han visto en redes sociales de que íbamos a tener este conversatorio, que nos decían sobre el tema de los canales de comunicación, que por ejemplo, al tener un control de carácter del gasto electoral, los candidatos han incurrido en, por ejemplo, un exacerbado gasto en redes sociales, o también en la contratación puntual de ciertos locales, almacenes, en mercados, en sitios comerciales, en donde pues hay algunos locales que tienen un parlante al aire y han estado a través de darle un dinero para que esté circulando el jingle de uno o de otra candidatura. Sobre el tema de los canales de comunicación, estas vías, cómo la sociedad, cómo el electorado ha ido incorporando en medio de la pandemia, porque obviamente esta campaña era irregular, fue
o particular respecto de las tradicionales. ¿Cómo has visto tú, cómo piensas, cómo sientes, Verónica, desde tu visión, si es que se quiere llamar creatividad para dar a conocer y cómo ha receptado la sociedad civil los mensajes de las campañas electorales? Bueno, en el tema de los mensajes y de los medios hay que resaltar una cuestión, ¿no? Los medios de comunicación alternativa también han jugado en esta campaña un rol muy importante, los canales comunitarios para ser parte de dos cosas, ¿no? La una está la campaña hecha por los grandes medios de comunicación, esos grandes medios que hemos visto que también han jugado un rol importante para inclinar un poco la balanza hacia un candidato y en el caso también ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, pero lo voy a decir de una manera un poco más sencilla, ¿no? Diciendo una realidad que no existe en el país. Cuando sale un presidente y te dice que todo está bien y realmente te das cuenta con lo que pasó el día de ayer con el plan de vacunación, te das cuenta que no está bien. Hay algo que no está bien en la sociedad y la sociedad lo está criticando y parte de eso se manifiesta en los medios alternativos. ¿Cuál es la publicidad típica de época de campaña? Pues te tienen que resaltar lo mejor de un candidato, te tienen que poner un hashtag, un eslogan de campaña para decirte que el cambio ya viene, que los jóvenes están ahí, te ponen música, canción de moda y eso hace que la gente de cierta forma se olvide de los contenidos en sí, de lo que significa un plan de gobierno. Nos estamos olvidando como ciudadanos el tema de exigir a los candidatos, exigir a los partidos políticos un plan de gobierno. Pero creo que sí, hemos estado todos los ciudadanos a diario, somos saturados, ya sea por nuestros celulares, tú abres una página ahora, un buscador y te sale publicidad de un candidato, tú quieres buscar cifras oficiales de lo que está pasando a nivel mundial o noticias de lo que pasa con la pandemia y actualizarte, porque la gente está buscando información sobre lo que significa esta pandemia y entonces te sale el mensaje de un candidato. Entonces, claro, la gente de cierta forma tiene dos opciones. O una mira el spot, que puede durar unos pocos segundos, o simplemente lo omite porque dices, ya escuché, ya sé lo que está diciendo, ¿no? Entonces, sobresaturar a la población tampoco funciona, porque al final te queda un solo mensaje que puede ser un hashtag, o en este caso quisieron hacer campaña con ciertos artículos de moda, que eso no es una campaña electoral, eso no es publicidad, eso solamente es marketing, y el marketing político a veces puede ser tóxico, ¿no? Perfecto, muy importante lo que nos aportas, Verónica. Estimado Jonás, Verónica nos ha dicho que hay una especie de dos realidades, ¿no es cierto? Los medios tradicionales, los grandes medios tradicionales que plantean un tipo de verdad, un tipo de realidad, y los medios digitales. Pero también hay otros elementos que, por ejemplo, no han jugado, como la academia, por el tema mismo de la pandemia, ¿no es cierto? Antes se recibía en los respectivos auditorios de diferentes universidades a los candidatos. En esta oportunidad no ha sido así. ¿Cómo tú crees, cómo tú ves este tema de los mensajes? ¿A mucho ruido comunicacional, mayor interpretación o mayor elementos de discernir para el votante? ¿Qué nos puedes aportar tú en esa línea, por favor? Claro, bueno, por el mismo tema de pandemia, y creo que la campaña mucho más en redes se ha visto más priorizada también por parte de los candidatos. Vemos que Lasso gasta 10 veces más en campaña en medios, específicamente Internet, que Andrés Arauz, ¿no? Entonces, eso hay que posicionar. Después de los medios tradicionales, vamos a que justo estaba analizando un tema de un estudio que lo hace una organización y menciona que Lasso tiene mucho más entrevistas que Andrés Arauz, ¿sí? Y la publicidad en medios también es mucho más alta que Andrés Arauz. Entonces, ahí vemos dos cosas, ¿no? El uno se enfoca mucho apostarle a ese voto de Internet, que en la mayoría son esa población joven, ¿sí? Haciendo base al tema de voto de Hervas, que fue su principal población votante, pero tenemos que tener en cuenta que para ganar una elección, hasta ahora no se ha visto que una elección se gana por redes sociales,
Entonces, la elección creo que se tiene que mucho más enfocar y todo lo que todavía no vemos es que la mayor parte de lo que le hará ganar, porque sabemos que en las últimas encuestas algunas dan ganador a Arauz, otras a Lasso, pero no pasa de un 2, 3 puntos. Entonces, el voto ahí principal va a ser ese voto que está todavía en los sectores marginales, ¿no? En el campo y demás. Entonces yo creo que ese es el voto donde no llegan las diferentes redes y demás, y es un voto que obviamente hay que hacerlo por campaña puerta a puerta, ¿no? Entonces el recorrido que lo hacen cada uno de los candidatos es bastante importante. Creo que en ese sentido Andrés Arauz tiene como que en su grupo de campaña, o sea, personas que articulan de mejor manera, más anexados al tema de la sociedad civil que Lasso, ¿no? Pero por eso, obviamente, Lasso le va mucho al tema de la estrategia digital. Entonces, eso tenemos que ver de que actualmente, en el tema de las campañas, cada uno se ha enfocado en diferentes medios, pero vemos que para mí, hay un mejor trabajo de la campaña de Andrés Arauz en un tema de un voto puerta a puerta, y de Guillermo Lasso en un tema de medios digitales. Perfecto. Muy importante también lo que nos añades, Jonás, respecto de el voto urbano y el voto marginal. Doy la bienvenida a Helmut Jeremías. Helmut, muy buenas tardes. Él nos saluda desde la ciudad de Guayaquil. No sé si te tengo conectado, Helmut. Hola. Ok, vamos a ver si es que se estabiliza la conexión con Helmut y podemos ya tener un primer intercambio de opinión con Helmut desde Guayaquil. Y me gusta porque estamos con cierta diversidad de puntos de vista, ¿no? Adriana, en este tema, el cantón Limón y Danza de la provincia de Morona, Santiago, ha recibido a los candidatos presidenciales, a los binomios. ¿Qué medios de comunicación han sido o tú piensas que han generado mayor impacto en el sector y cómo la ciudadanía recepta o recibe la posibilidad del mensaje político electoral desde tu realidad? Por favor. Bueno, recibimos la visita de Guillermo Lasso. Tengo entendido que Andrés Arauz no vino por una segunda vez al cierre de campaña en lo que es Macas, pero nosotros tenemos que entender que dentro de las bases fuertes se nos dijo que el 60% es el manejo de redes sociales, apenas un 20% de lo que tiene que ser con publicidad y un 20% que tiene que ser la visita puerta a puerta. Entonces, es la estrategia que se está manejando desde la nacional, como hemos visto, y habían hablado, pues, tanto la gente que está detrás del marketing de Arauz como la gente que está detrás del marketing de Lasso, pues, ha buscado esa publicidad. Si bien tengo que reconocer que no se gana elecciones o nunca ha sucedido, pero pienso que en esta campaña específicamente con esto de la pandemia y todo, juega un rol muy, muy importante y es ese voto de los jóvenes realmente en el cual ahora Guillermo Lasso se ha enfocado en su totalidad. Y esa es nosotros las directrices que manejamos desde la nacional y la provincial en todo lo que tiene que ver con la campaña electoral para esta segunda vuelta. Perfecto, muchas gracias tu aporte, Adriana. Entonces vemos ahí lo que la gente de marketing político llama, ¿no?, el trabajo de tierra, ese puerta a puerta. Helmut, buenas tardes. No sé si ya estamos contigo conectados. Hemos estado conversando alrededor de dos elementos en este conversatorio. Sin embargo, quisiera plantearte algo. Primero, darte la bienvenida desde la ciudad de Guayaquil y plantearte pues un tema, si es que nos puedes ayudar, nos puedes aportar en este conversatorio. ¿Cuáles crees que han sido los canales más eficientes que han utilizado las campañas electorales para esta segunda vuelta, para este balotaje, tomando en cuenta la situación de pandemia en donde se desarrollan estas elecciones? Y también si es que el elector se ha motivado por alguno de estos elementos de comunicación, ya sea en redes, en medios, en papel físico, etcétera. Bienvenido, qué gusto en saludar.
Tienes que prender el micrófono, Helmut. Tu micrófono, por favor, está apagado. Helmut. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí, correcto. Ya. Ok. Mil disculpas, el retraso, estuve haciendo algunas gestiones en la calle. Cierre de campaña. Sí, ayer estuvimos en cierre de campaña, realmente. Fue impresionante esto desde el comienzo en el norte, que esperamos a Andrés Arauz, nos trepamos en todos los autos que se habían reunido ahí para todo el cierre, y fue por lo espectacular. Tiene que haber visto ustedes ya los videos y fotos y todo eso, ¿no? Bueno, saludos a todos. Respecto a tu pregunta, yo realmente no veo canales abiertos, y muy poco realmente he estado al tanto de qué medios están usando toda la cuestión de campaña. Lo que sí me he dado cuenta, y a veces hasta un poquito molestoso, están en YouTube, por ejemplo. Entonces uno escucha la música y de repente sale la propaganda política de alguno de estos, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Candidatos. Personajes, ¿no? Entonces es un poco molestoso. Pero, en fin, no me he percatado que han usado más y todo, pero me imagino que como toda la vida siempre se ha usado todo lo que es los medios de difusión, ¿no? Y eso, entonces, realmente me gustaría más, lamentablemente llegué un poco tarde, no sé por dónde están, aparte de tu pregunta, ¿no? ¿Sí me escuchan? Habíamos planteado en una primera instancia sobre los temas que se impusieron en esta segunda vuelta. ¿Cuáles fueron los temas que dominaron? Y sacábamos algunas conclusiones de que quedan algunos temas pendientes, que la segunda vuelta se ensució o se hizo una campaña más sucia que a la primera vuelta. Entonces, eso un poco a horas de cerrar, entrar al silencio electoral, un poco lo que pretende este conversatorio es precisamente tomar el pulso del elector, ¿no es cierto? Más allá de tomar una posición, de tomar el pulso del elector, ¿cómo ve este cierre de campaña? Que se evidenciaron más acá en la ciudad. Sí, parece que es a nivel nacional. Antes de dar el paso a mi colega, a mi compañera Fernanda, para desarrollar la tercera inquietud, quisiera generar así muy rápidamente, tal vez con Jonás, con Verónica, con Helmut también, obviamente, con todos, con Priscila, esta diferenciación que un poco brota, ¿no es cierto? Las campañas electorales últimamente son más marketing político, es decir, más publicidad, más material pop, o más condumio político, es decir, más propuesta, más teoría política, más ideología, más debate político. Tal vez esté ahí el problema, el ruido entre el emisor, que es el candidato, y el receptor, que debe ser el votante, que debe tener elementos para decidir. Queda libremente a quien pues desee opinar. Bueno, me interesa este tema por una cosa, ¿no?, que quiero plantearles. Hace poco una revista que tiene bastante aceptación en el país a nivel político hablaba así de una encuesta que decía si los ecuatorianos somos de derecha o izquierda, y entonces no daba cabida ni siquiera al centro, y ahí está el tema que tú planteas. La cuestión es que los ecuatorianos no son ni de derecha ni izquierda. No, eso no puede ser una pregunta ni un planteamiento a que la ciudadanía se vuelque a un lado o al otro, ¿no? Entonces, nos damos cuenta con estas últimas elecciones y las anteriores a nivel local, que lo pueden decir las demás personas que están en este encuentro, y es que el país tiene una diversidad, o sea, la gente puede tener, y por eso la democracia es así de abierta, la libertad de participar desde varios sectores sociales, sectores organizados, de trabajadores, de sindicalistas, de gente del sector empresarial también. Pero el tema es que hay una diversidad, ¿no? No es una cuestión solamente blanco y negro en el país.
por un lado, pero por el otro, justamente por esa diversidad es que la gente en las campañas electorales escucha todas las opciones o múltiples opciones que te plantean los partidos políticos. En este caso les voy a hacer un ejemplo. En el caso de las elecciones pasadas, en el caso de Quito, para el tema de alcaldías, se escucharon muchas propuestas. Una era el tema de la lucha contra la corrupción, en medio de este ataque, como hemos dicho, de campaña sucia también que hay, pero también sonaron propuestas interesantes como el tema del derecho a la ciudad, un tema nuevo que la gente ahora lo entiende y se da cuenta que necesitamos un derecho a la ciudad, necesitamos el tema de un ambiente sano, necesitamos el tema de replantearnos cómo queremos organizar la movilidad, también lo están planteando en otras ciudades, el tema de retomar la movilidad activa. Y entonces nos damos cuenta que las campañas pueden ser propuestas políticas, pero también es una cuestión de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que exigir a los candidatos propuestas y no solamente quedarnos en el tema del ataque político entre unos y otros. Creo que ese es un desafío y un reto para los jóvenes ahora. Ahora hay una propuesta, ¿no? Vinculada, por mencionar, con Andrés Arauz. A mí me pareció interesante cuando él plantea el tema de la conectividad. Justamente con la pandemia nos damos cuenta que es una necesidad el tema de la conectividad para todos los sectores, no solamente para los sectores de la urbe, sino también para los sectores rurales, porque ahora nos damos cuenta que los jóvenes se quedaron sin posibilidad de estudiar justamente por la falta de acceso a la conectividad. Es entonces, Jonás, un mundo, una realidad entre los grandes medios tradicionales y otra agenda que va teniendo la sociedad civil que va cocinando y no se hace visible. ¿Tú lo ves así? Sí, bueno, un poco acotando a la anterior pregunta, creo que la política ha cambiado en la forma de hacer política, sobre todo en campaña, ¿no? Ha cambiado a lo largo de los años. Antes teníamos cuando las elecciones se definían en un balcón o en un tarimazo, en los grandes discursos que se generaban, donde los presidentes o los candidatos tenían que ser grandes oradores y convencer obviamente a la población, y la población se interesaba por escuchar, ¿no? Actualmente vemos que eso ha cambiado. Sí, ahora se enfocan mucho más al tema de las redes sociales, de la visita puerta a puerta, y sobre todo a transmitir diferentes ideas, pero vemos que, como mencionaba en la primera parte, mucho va más a un voto castigo, diría, tratando de hacer esta campaña sucia, digamos, ¿no? Como, bueno, si no puedo jalar o si no puedo obtener tantos votantes o ya la tuve o tuve mi techo del tema de mi votación, bueno, voy a quitarle esa votación a otra persona a través de un ataque, ¿no? Eso se habla mucho en el tema de las estrategias de campaña, y eso creo que se está implementando actualmente por parte de los dos candidatos. Sabemos que los dos candidatos obviamente tienen un piso y pueden tener un techo. El piso del tema de Andrés Arauz es bastante amplio, eso vimos en la primera vuelta, que fue alrededor de 32 puntos, y en cambio que el piso de Lasso, bueno, fue su votación más o menos de unos 19, 20 puntos. Pero en los techos, que es la suma del voto duro más del voto blando y el voto posible, creo que ahí tiene un techo mucho mayor Lasso, que es lo que intenta trabajar en esta campaña. Entonces, de ahí de la forma de hacer campaña por los medios, como bien les mencionaba anteriormente, vemos que obviamente los medios tradicionales inclinan por un lado, que definitivamente es el tema de la derecha, y bueno, obviamente Arauz mejor se ha refugiado mucho más en estos medios alternativos, en el tema de radios, de prensa, de estos medios como el de ustedes, que lo que trata es de acceder a esa población que no le gusta ya ver lo mismo de siempre en la tele y quiere algo diferente. Entonces, eso, Fabián. Ok, bastante importante. Veo que hemos tenido unas deserciones de los colegas conversantes. Doy el paso entonces a mi colega Fernanda Londoño, que tiene también una inquietud, un tema que plantear en la mesa. Gracias, Fabián. Bueno, ¿qué expectativas creen ustedes o tienen ustedes tienen las diferentes organizaciones sociales frente a las tradicionales componendas que han tenido
y que aún se mantienen dentro de los partidos políticos que están auspiciando a las dos candidaturas que van a esta segunda vuelta. Tal vez, Verónica, si nos ayudas. Bueno, creo que el tema de las expectativas, como lo dije al iniciar, están los temas pendientes, ¿no? La sociedad ecuatoriana ha sido muy golpeada por la pandemia. Nadie estaba preparado a nivel mundial para una situación como esta. Y entonces te surgen dos cosas muy importantes y urgentes para, digamos, para el candidato que gane y para la misma sociedad, y es el tema del desempleo. Entonces, en el gobierno actual realmente ha sido un gobierno que ha estado muy alineado al sector empresarial, en beneficiar a los grandes grupos económicos, y eso ha sido un problema muy, muy grave para el Ecuador, porque quieren echarle la culpa a la pandemia, y no solamente es que la crisis económica que se creó fue parte de la pandemia, ya vino desde el año en que se aprobó la ley de fomento productivo, en la cual se perjudicó al presupuesto nacional del Estado, y eso nos obligó a ir a una agenda alineada al Fondo Monetario Internacional. Y entonces, cuando vino la pandemia, tenemos otro problema. Se viene la época del ajuste, se viene el problema con la ley humanitaria que afectó a miles y cientos de familias, y sobre todo a los sectores, en este caso la gente que quería emprender, que estaba haciendo emprendimientos, los pequeños y medianos emprendedores. Y entonces a la expectativa que tú me dices, no solamente es a la sociedad civil, a las personas que están en gremios o agrupados, porque todos fueron golpeados, toda la sociedad fue golpeada. No por querer tener ahorita una cuestión de debate con Jonás, pero las mujeres fueron más afectadas en el tema laboral, en el tema de conservar sus trabajos. El tema del teletrabajo afectó a todos, incluso en el tema de la ley humanitaria, que lo mencioné hace un rato, favoreció al sector empresarial para que puedan desvincular a trabajadores, para que las personas salgan sin nada de liquidación después de 20, 30 años de trabajo. Pero los más afectados fueron las mujeres, porque hay una carga, una sobrecarga en las mujeres, porque si bien algunos podrán decirlo, amigas, familiares, les habrán contado la experiencia de lo que significa en el país el teletrabajo para una mujer en el Ecuador, no solamente en el sector urbano, en el sector rural es mucho más duro. Entonces las expectativas son justamente qué va a pasar con el tema de derechos humanos, qué va a pasar con el tema de los derechos colectivos, la cuestión de la organización, de la posibilidad de organizarse y de ser agremiados. Esto fue muy afectado con la ley humanitaria. Y el otro problema es el tema institucional, o sea, qué organizaciones o a dónde acudir cuando existen este tipo que te violentan tus derechos laborales. Si el ministerio que está a cargo deja, hasta ahora se saben que hay miles de casos que todavía están en judicialización para poder acceder a las personas a lo que fueron sus correspondientes liquidaciones por años de trabajo. Entonces, las expectativas son de muchos sectores, son de mujeres, de jóvenes, de sectores sociales, de estudiantes que no pudieron inscribirse por falta de conectividad. Son muchos los desafíos que se vienen para el siguiente gobierno. Gracias, Verónica. Tal vez, Jonás, ¿quieres acotar algo? Fernanda, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta para formularla de mejor manera? Ya. ¿Qué expectativas tienen las diferentes organizaciones sociales frente a las tradicionales componendas que han venido surgiendo desde hace años atrás en los partidos que auspician a los candidatos actuales? Sea quien sea que gane la segunda vuelta. Ya, buenísimo. Primero, coincido mucho con Verónica, todo el tema de lo que nos tocó vivir en el tema de la pandemia. En el tema, obviamente, de las organizaciones políticas, creo que es bastante importante analizar que si esta vez no gana Guillermo Lasso, creo que la verdad no va a ganar nunca. ¿Sí? Si esta vez no lo hace, nunca más no va a poder hacer presidente nuevamente. Vemos nuevas caras, nuevas formas de hacer política, un poco vemos el tema de Herbas, de cómo fue su crecimiento exponencial y demás. Así que por parte de yo creo, hablando de eso, que si en esta elección no le van bien, yo creo que es un golpe
muy fuerte tanto para el movimiento como para el mismo Guillermo Lasso. De ahí, correspondiente al tema de Centro Democrático, recordemos que primero hubieron varias cosas para llegar a que Andrés Arauz salga por Centro Democrático, ¿no? No les dejaron participar con su movimiento, se aliaron a otro movimiento, el cual igualmente no se pudo realizar y tuvieron que últimamente como aliarse al Partido Centro Democrático para poder lanzar sus candidaturas. Y vemos que en primera instancia, vemos que hay en la primera vuelta hay un claro ganador, ¿no? 32% de la votación después de todo lo que había pasado el tema del correísmo es bastante importante. Sacar la mayoría, bueno, no una mayoría parlamentaria, pero la mayor cantidad de asambleístas por parte de UNES es bastante importante también, viendo cómo fue el método de elecciones que cambió y es bastante importante su participación. Y en cambio que vemos que disminuyó su participación dentro de la asamblea, ¿no? Entonces vemos que la segunda fuerza en el tema de la asamblea viene a ser Pachacutic y de ahí viene la ID y bueno, por ahí Creo con pocos representantes. Esa alianza de Creo con Partido Social Cristiano en la primera vuelta se esperaba que pueda de cierta manera jalar algunos temas de los votos tradicionales, pero nos dimos cuenta que la verdad que esa alianza no fue la más esperada, ¿sí? Y a la final, en el tema asambleístas, creo que terminó metiendo mucho más el Partido Social Cristiano que el mismo Creo. Y en el tema de las elecciones presidenciales, en su bastión, en su fuerte, sobre todo en el tema de Social Cristiano, en el tema de Guayas, Andrés Arauz les ganó. Entonces, las expectativas para esta segunda vuelta, poniendo en ejemplo y en contexto lo que les acabo de decir, es que estamos con dos modelos, ¿sí? Un modelo progresista de defensa del Estado, del tema público, de salud y demás, salud, educación, acceso y demás, a un tema un poco más liberal, ¿no? Analizando el plan de Guillermo Lasso, vemos algunas cosas que nos llaman mucho la atención, como el tema de la flexibilización laboral, el contrato por horas, o el contrato a plazo fijo, el tema de entregar el sector de la salud a manos privadas, como está en su plan de gobierno, la eliminación de CENESID y la autorregulación de las universidades. Yo creo que es un poco preocupante eso, entregar a cada uno de esos sectores diferentes cosas del tema de una privatización, ¿sí? Y es por eso que es un claro esquema de que ahora la población ecuatoriana está entre esos dos modelos y ahí en el medio están esa población que alrededor son un 20%, 25%, que va a votar nulo, que va a votar blanco o que todavía no sabe, ¿ya? Y eso es un poco porque se cansó la población de tener el tema del correísmo y el tema de que si bien Lasso propone un tema de un cambio, pero vemos que Lasso está inmiscuido en la política ya más de 35 años, ¿sí? Entonces el cambio no es tanto, ¿no? Entonces eso es lo que podría acotar. Ok. Adriana, gracias por reconectarte. Tú manifestaste hace un momento de que tienes una militancia definida en esta segunda vuelta. Si es que ganaría Guillermo Lasso, ¿tú crees que ya en la ejecución, en la administración del gobierno, habría la posibilidad de que una agenda de temas que maneja la sociedad civil se pongan sobre el tapete o la agenda del partido, del movimiento Creo, sea la que se imponga por sobre los temas de la sociedad civil? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nuevamente buenas tardes, Fabián. Si bien todas las visitas de Guillermo Lasso y el mismo hecho de pedir que sean las personas de diferentes sectores quienes dialoguen con él, entonces es porque él está abierto y está presto a escuchar. Entonces esa es la diferenciación que está haciendo ahora. E incluso te puedo hablar bien, Morona Santiago, estuvimos muy cerca de él y lo que él supo expresar es que lógicamente quiere escuchar. Por eso sabemos que todos los gobiernos lo que fallan son los mandos medios. Entonces quizás ahora se tiene que tratar de una de otra forma que sean esos mandos medios y a la vez la población quienes lógicamente, como tú dices, sean quienes lleven su política o quienes digan esto se tiene que hacer, ¿no? Porque quién más que la población y en sí los sectores más vulnerables y necesitados son los que necesitan dejar a un lado
quizás los intereses. Es un tanto difícil decir no, va a pasar ciertas cosas, pero bueno, se está apostando a que exista por lo menos una vía de cambio y no seguir con un continuismo. Entonces, pienso que sí, está abierto a escuchar, es lo que necesita, ¿no? Para cambiar un poco su gobierno. Y esto, nada más. Ok. Verónica, ¿tú piensas que la diferenciación, ese 10% o ese un poco más incluso que les llevó en la primera vuelta Andrés Arauz a Guillermo Lasso, con este cambio de equipo, con de comunicacional en la estrategia política, puede haberle ajustado o tengamos el día 11 de abril, tal vez con el CNE que tiene el Ecuador, otra expectativa de días, de horas, para decidir en una votación muy cerrada? ¿O tú ves, cómo tú ves la noche de este próximo domingo 11 de abril? Bueno, no creo que tengamos la bolita mágica para decir algunas cosas, pero sí, con lo que tú acabas de mencionar, sí se ve una diferencia entre los candidatos, ¿no? Y creo que en lo que se había mencionado, la cuestión de la campaña sucia que hubo, realmente creo que a uno u otro candidato le afectó día a día cada uno de los escándalos, ¿no? Por ejemplo, el último que pasó ayer, justamente hacen un cierre de campaña en la ciudad de Quito y sale el escándalo del privilegio que recibió o todavía no se ha desmentido con respecto a la vacunación del hijo del candidato a vicepresidente de Lasso, ¿no? Y entonces creo que cada una de estas cosas que se han ido dando como noticias, como fenómenos en los medios de comunicación y cuando escuchas a la gente hablar, sí crean distancias, ¿no? Crean distancias porque la gente, en este caso, si las personas están en este momento haciendo fila todo 5 horas para vacunarse y luego te escuchas una noticia como esta, ¿no? La de privilegios para ciertos grupos o élites con respecto a la vacunación, realmente no es ni siquiera desde el ministerio, desde el mismo ejecutivo, un adecuado manejo de un plan de vacunación. Entonces, todas estas noticias de cierta forma arrastran o no a un candidato y eso se ha visto, ¿no? Los últimos hechos lo han marcado. Creo que hay una responsabilidad muy fuerte de parte del CNE, no puede volverse a repetir lo que se hizo en la primera vuelta, cuando se anunció unos resultados electorales, primero a boca de urna, después se habló de la estabilización de los datos y después de unas horas se habló de una ventaja de un candidato con otro y luego pasó un día, un siguiente día y otro día con respecto a estos porcentajes, al tema de que ya no estaban de acuerdo con el resultado y esto no te garantiza en este caso que la gente vuelva a confiar o esté confiando en el CNE, ¿no? Que es un poder del Estado y en este caso se fractura más la institucionalidad en el país. Realmente para las próximas elecciones tiene que haber un compromiso de parte en este caso de las autoridades que están a cargo de transparentar la situación, porque la ciudadanía no puede vivir, y voy a poner este ejemplo para cerrar con tu pregunta, es que cuando Lenín Moreno ganó, no sé si ustedes recuerdan, el 73% de la población tenía la idea al siguiente día de que no había un resultado transparente. Tuvimos que ir a una consulta popular para que el Ejecutivo, en ese caso, gane credibilidad y tenga gobernabilidad con el 80%, con una consulta popular en la cual la gente apoyó la consulta porque, claro, se recogieron propuestas de varios sectores y entonces eso le dio legitimidad. El país no puede volver a esa situación, sobre todo porque lo que tenemos que confiar es en la democracia. Importante, Verónica, como todas tus intervenciones. Jonás, tú fuiste dirigente universitario de una generación que estuvo alrededor o en medio del gobierno de Correa, en donde se dividían en el Correato, había dos sectores, un sector universitario en oposición y un sector de dirigentes universitarios pues, que estaban, entre comillas, en las mieles del poder. Han pasado ya 4 años de que Correa no domina los titulares. ¿Cuál crees que es la expectativa del estudiante universitario, de esa juventud en la actualidad? ¿Terminar la universidad y ser funcionario público o visualizar las condiciones
económicas, financieras, empresariales, como para que le permitan ser un emprendedor, un gerente de su propio negocio. ¿Cuál es tu visión desde tu experiencia, Jonás? Gracias, Fabián. Bueno, hay que establecer varios momentos en el tema de educación superior, ¿no? Tuvimos una LOES en el 2010 que garantizaba la gratuidad hasta el tercer nivel en todas sus instancias de educación, ¿no? Que es bastante importante. Eso hizo que 7 de cada 10 jóvenes entraron a la universidad sean primera promoción. Se incentivó el tema de las becas, hubieron becas tanto nacionales, de política de cuotas para los sectores eternamente excluidos, becas internacionales para promover el tema del conocimiento, y obviamente se le apostó a eso, al tema de innovación y educación como un motor que genere el cambio de la matriz productiva, que era el discurso principal que tenía el gobierno de Correa. Hemos visto que en este gobierno de Lenín Moreno se redujo el presupuesto de educación exorbitantemente, más en la educación media y después en la educación superior. Entonces ahí tenemos varias complicaciones y eso hace que el estudiante vea primero que posiblemente, si es que gana un gobierno de derecha con una propuesta de eliminar la CENESID, no va al caso, ¿no? Porque tendría que crear otra función, otro ministerio, otra secretaría que se haga cargo de lo que hace CENESID, ¿no? Que es el tema del ingreso, del control de los institutos técnicos y tecnológicos, del tema de la política pública en educación. O sea, no es una propuesta demagógica, la verdad. Y segundo, el tema que Lazo menciona, que va a entregarles como a las universidades el poder del control, porque supuestamente hay un control estatal demasiado abrumador. Yo creo que eso es muy peligroso, porque si les autorregulas a las universidades, que ya había pasado anteriormente, anterior de la LOES, donde tuvimos muchas universidades del garage, y la educación se volvió muy mercantil en vez de tener una educación de calidad. Entonces eso nos hace pensar muy bien sobre en el tema de educación a dónde queremos. Creo que Andrés Arauz tiene una mejor propuesta en el tema de educación, de conectividad, de tecnología, de incentivo de becas y demás, como a diferencia de Lazo, que su mayor propuesta en el tema de educación es eliminar la CENESID, ¿no? Que me parece algo totalmente no enfocado. Y de ahí viene la otra parte, que es del estudiante. Bueno, salgo y ¿qué hago, no? Salgo y ¿qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y hay empleo y todo eso? Y bien lo decía Verónica, que en el último año hubo un desempleo totalmente, tanto de servidores públicos como privados y apoyados en la ley humanitaria, de poderlos sacar, ¿no? Sin ningún tipo de indemnización de sus derechos laborales y demás. Entonces, ahí viene el tema de que, bueno, acabo la universidad, pero necesito experiencia. Y para tener experiencia necesito que me contraten. Pero si no hay trabajo, ¿cómo tengo la experiencia? Entonces, ahí hay que enfocar mucho las propuestas de los dos candidatos, y creo que los dos candidatos tienen una propuestas como de empleo, ¿no? Pero mucho más enfocada, y sí tengo que mencionar el tema, me gusta mucho una propuesta del Andrés Arauz, que menciona que al sector que contrate jóvenes en su primer empleo va a pagar la mitad del sueldo por un periodo determinado de tiempo, ¿no? Para que se incentive ese trabajo juvenil. Y de ahí lo que más le conviene, obviamente, y lo que más piensa a los universitarios, es obviamente tener una educación buena, de calidad, y segundo, obviamente, tener oportunidades laborales en un futuro que viene atado a la política económica. Eso, Fabián. Ok, muy bien. Aquí en este momento se crea una especie de contrapunto, ¿no? Por eso quisiera darte la oportunidad, Adriana, a que también, tú generes un argumento alrededor desde tu posición política. Tú como mujer, como ciudadana de la Amazonía, ¿cómo podrías argumentar tu decisión, tu optimismo? Conversaba hace algunas horas, ¿no es cierto?, contigo, respecto de un triunfo de un gobierno de Guillermo Lasso y Borrero, que tu sector pues pueda generar una mejor alternativa respecto de la otra candidatura. Adri. Perdón, lo que pasa es que estaba cargando porque estoy en el teléfono, estoy en un lugar un poco abierto. A ver,
estaba escuchando lo que estaba hablando justamente nuestro compañero. Estoy de acuerdo en muchas cosas que él habla, pero nosotros creo que como personas emprendedoras, al menos yo considero también como madre que hoy en día lo que no queremos es un empleo. Lo que queremos es ser emprendedores y progresar, lo hablo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, las políticas, por más buena carpeta que hoy en día no se tenga, si no estamos aliados a un partido político, no tenemos eso, porque la corrupción se maneja desde ahí. Ahora, hemos visto lo que ha sucedido ya con mi primer empleo. Pasado antes, si hablamos de entras, te digo, ese señor, no estoy de acuerdo y creo que son, si bien las ideas son buenas, pero no es factible. No estoy de acuerdo a que tengamos un empleo, a que podamos dirigir a nuestros hijos a ser emprendedores, ¿no? Entonces, la idea de todo padre no tiene que ser de que salgamos a servir, sino nosotros ser serviciales, poder emplear, partiendo desde ese punto de vista. Además de eso, considero que lo que nosotros como Amazonía queremos es la vialidad para que estos sectores sean productivos y la vialidad para que se pueda cada sector de Morona Santiago, de Limón Indanza, sacar no solamente a lo que tiene que ver con generar plaza, sino nosotros lo que pedimos y hemos sido bastante abiertos, que queremos que los productos sean conocidos a nivel internacional, como está pasando de la pitahaya directamente en Pablo VI. Entonces existe acá la chonta, existe la yuca, también el plátano. Entonces necesitamos nosotros la vialidad para que sea conocida Morona Santiago por los productos que tiene. Y dentro de lo que quiere Morona Santiago es eso, que Guillermo Lasso nos ayude con la vialidad, que se termine el Agualaceo Plan de Milagro, que es la vía más costosa de todas, es lo único que se ha planteado y él ha sido muy abierto a escucharnos y a tener ese punto de vista respecto a eso. Y eso es lo que te puedo decir. No te puedo escuchar muy bien a ratos porque pasan con los trailers. Sí, pero se te entendió muy bien y más bien gracias por ser bastante directa, ¿no? Bastante explícita. Tal vez no te muevas mucho, ¿no? Como para no perder la conexión. Quisiera... Fabián, un tema solo para contestarle. Claro, dale. Sí, obviamente es muy importante también el tema de los emprendimientos y todo, como la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Pero para el tema de los emprendimientos necesitamos obviamente una política de crédito, ¿no? A bajos intereses. Y ahí es cuando nos damos la pregunta de que por qué el sector bancario y sobre todo Guillermo Lasso no bajaron las tasas de interés, sobre todo el microcrédito, ¿no? Que es una tasa de interés de las más elevadas que está entre el 25-30%. Entonces, ¿de qué hablamos en el tema de emprendimiento? Cuando en los mismos bancos del sector privado tienen unas tasas súper altas de intereses y eso hace que no incentive el emprendimiento porque es demasiado costoso. Okay. Me gusta que el contrapunto está ahí, ¿no? Está ahí el contrapunto un poco para cotejar. No sé si tienes algo que plantear en este tema, Verónica, o podríamos pasar a lo siguiente. Lo siguiente era darles 1 minuto 30 como máximo a cada uno de ustedes, por cuanto no contamos con los 10 conversantes que se habían comprometido. Para que ustedes tal vez, si es que desean manifestar, expresar su decisión de voto o plantear pues alguna observación respecto de lo que queda pendiente o cómo fue este balotaje, esta segunda vuelta electoral para lo que se viene los próximos 4 años de administración presidencial en el Ecuador. Verónica. Bueno, en mi caso no puedo dar un criterio del voto porque el voto, como lo dice el Código de la Democracia, es secreto. Sin embargo, sí puedo dar mi criterio con respecto a lo que se nos viene. Es importante que saliendo de este gobierno que ha sido bastante nefasto para el país, nos deja pendiente incluso una ley que lo acaba de mandar hace pocos días, que si bien esta ley que se habla de defensa de la dolarización, hay que tener un poco de cuidado que quizás el título no corresponde al contenido de la ley y puede ser preocupante para el país, ¿no? Segundo, que nos queda muy pendiente
En este caso, el tema de la pandemia, es un problema que no solo ha afectado y ha generado una crisis sanitaria, sino que también ha generado desempleo. Y entonces son los desafíos que nos quedan tanto como ciudadanos para informarnos y para exigir, como para que el próximo gobierno tenga, no sé, en los primeros meses, en los primeros 100 días, la posibilidad de ejecutar propuestas reales de apoyo a la ciudadanía, como lo dijo Jonás, en el sector de la gente que quiere emprender, pues tiene que haber una ley que garantice que la gente pueda acceder a créditos, porque en este momento la gente no solamente quiere acceder a créditos, sino que quiere pagar deudas que le han quedado pendientes en esta época de la pandemia. El otro tema es la reactivación económica. Andrés Arauz lo ha mencionado, Lazo también lo ha mencionado, pero cualquiera de los dos que gane, tiene que ser efectiva esa reactivación económica. Si bien ahora la gente necesita no los $200 que ofreció el gobierno, sino una reactivación económica real, que la gente pueda con eso al menos cubrir una vida digna, ¿no? Entonces creo que lo que nos resta también en este año, y la pandemia no va a ser solamente este año, todavía nos queda un largo tiempo en el caso del Ecuador con este plan de vacunación que no funciona, nos va a significar más tiempo, es el tema de la conectividad. Los jóvenes no pueden estar aislados de la conexión. Ok, Adriana, si tienes en 40 segundos, por favor, una última intervención. Adriana. Bueno, para concluir, lo único que puedo decir es que se respeta todos los puntos de vista, he escuchado a todos, estoy de acuerdo con algunos. Todos consideramos que necesitamos de una u otra forma políticas nuevas, económicas, y se necesita pues que realmente los planes de gobierno sean cumplidos y en sí sean escuchados. Confiamos y esperamos que esto se dé y esto suceda, y de mi parte pues ha sido una chévere experiencia, es mi primera vez en esto de hacer una entrevista y poder refutar algunas ideas. Éxitos a todos y esperemos que este domingo el Ecuador sea el que gane. Nada más. Muy bien, Adriana. No, gracias porque somos tu primera vez y te seguiremos invitando, ¿ah? Así es que pues atenta. Jonás, por favor, en 40 segundos una intervención rápida. Sí, bueno, traté de ser lo más imparcial posible con el tema de las preguntas, más enfocado a un tema de un análisis político, pero ya un tema propio, bueno, yo soy muy inclinado a una corriente progresista de izquierda, ¿no? Vengo de una universidad pública, de un colegio público, donde creo en que lo público es bastante importante para el desarrollo de una sociedad y de un país, porque hace que la mayoría de personas puedan acceder a los diferentes servicios que como derecho tienen, que es salud, educación, vivienda y alimentación y demás. Y es por eso que yo defiendo un proyecto que se basa en lo público, en las clases populares, en la justicia social, en igualdad de oportunidades, que garanticen una educación de calidad, una salud de calidad también. Y no soy parte de un proyecto que en cambio quiere desmantelar el Estado, de privatizaciones y demás. Entonces, yo me inclino más por ese voto, pero lo que sí llamaría a las personas que están viendo esto es a que lean los planes de gobierno, que se informen un poco más, que sea un voto muy consciente y que, bueno, este domingo gane la persona que tenga que ganar y bueno, ojalá nos vaya muy bien a nosotros en un futuro. Muy bien, Jonás, de igual manera te seguiremos invitando. Fernanda, en las palabras finales para despedirles a nuestros conversantes. Bueno, de parte de TCN Periodismo Digital, queremos agradecer su presencia en este conversatorio y bueno, con la confianza de que las necesidades de cada sector social sea escuchado por el próximo presidente para que podamos trabajar en conjunto por el bien de todo el Ecuador. Muchas gracias, Fabián.